El lunes pasado estuvimos hablando sobre cuando te equivocas grandemente. Estamos en la serie de religión a relación y estamos estudiando la vida del apóstol Pablo. Yo sé que estuvimos una larga semana. Nos quedamos hablando de cómo Dios escoge a nuestros padres para moldearnos a nosotros, y estuvimos hablando de las cosas que nosotros pasamos en nuestra infancia, y muchas veces pues eso nos crea resentimientos contra nuestros padres, nos crea raíces de amargura, porque no hemos comprendido o no habíamos comprendido que Dios es quien escoge a nuestros padres para ser las personas que hoy somos y moldearnos para usarnos. Algo que se quedó pendiente, y vamos a empezar aquí, que dice: Dios comenzó a preparar a Saulo para su propósito de vida cuando eligió a sus padres, y eso puso en marcha la cadena de eventos y experiencias que organizaron la vida temprana de Saulo. ¿Quién eligió a tus padres? ¿Cómo responde Salmo 139:13? Nos dice, y para los que no saben, estoy leyendo de la Biblia amplificada. Gloria a Dios. Porque formaste mis partes más íntimas, me tejiste juntos en el vientre de mi madre. Lo que quiere decir que Dios es quien nos puso en el vientre de nuestra madre. Esto quiere decir que Él escogió nuestros padres. Dentro de todo esto, habíamos dicho que la Biblia también dice: todos mis miembros fueron escritos en el libro de Dios cuando todavía no había ninguno de ellos. Esto está en el Salmo 139, versículo 16, que nos dice: tus ojos han visto mi sustancia no formada, y en tu libro estaban todos escritos, los días que fueron señalados para mí, cuando todavía no había uno de ellos siquiera tomando forma. Lo que quiere decir que toda nuestra vida ya Dios la había formado antes de que nosotros naciéramos. Todo lo que nosotros vamos a hacer o íbamos a hacer o seremos estaba ya escrito en el plan de Dios. Dios nos planeó a ti y a mí antes de que naciéramos. Muchos de nosotros vinimos de hogares rotos, y todos venimos de hogares imperfectos, con padres imperfectos. Sin embargo, debemos honrar a nuestros padres, porque al igual que con Saulo, Dios escogió soberanamente a nuestras madres y padres biológicos. Y aquí sabemos que bíblicamente nos usa la palabra honrar, y la semana pasada no explicamos lo que era honrar. ¿Alguien me puede decir qué es honrar antes de que entre a la definición bíblica de honrar? ¿Alguien tiene alguna idea a qué se refiere la Biblia cuando dice honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Es mostrarle respeto y consideración a nuestros padres. Honrar a tu padre y a tu madre son las palabras respetuosas y las acciones que resultan de una actitud interna. Estima por su posición. La palabra griega para honor significa venerar, apreciar y valorar. Honrar es darle respeto no solo por mérito, sino también por rango. Por ejemplo, algunos pueden no estar de acuerdo con las decisiones del presidente, pero aún así ellos deben respetar su posición como líder de su país. Del mismo modo, los hijos de todas las edades deben honrar a sus padres, sin importar si sus padres merecen o no
la honra. Esto no es si usted piensa que ellos merecen que usted los honre, que usted haga honor a ellos o no. Esto no depende de usted. Es un mandato de Dios. Es algo por quien ellos son, porque fueron escogidos por Dios para que usted naciera de ellos. Dios nos exhorta a honrar al padre y a la madre. Él valora el honrar a los padres lo suficiente como para incluirlos dentro de los 10 mandamientos. Fíjese que como Dios considera y toma seriamente lo que es honrar a nuestros padres y a nuestra madre cuando Dios los incluyó en los 10 mandamientos. Éxodo 20:12 dice honra, o sea que en hebreo significa kabak, y se encuentra en el Strong Concordance, en la concordancia Strong, el 35:12. Dice respeta, obedece, cuida a tu madre y a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y nuevamente en el Nuevo Testamento, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Y fíjense ahora lo que viene, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es uno o el único mandamiento que te ofrece una promesa de larga vida aquí en la tierra y te ofrece para que todas las cosas te vayan bien. Esto no es, tú no tienes la oportunidad o la decisión de decir, no, yo no me llevo con mi mamá, no me llevo con mi papá, yo no los voy a honrar, no los voy a venerar. No tienes esa opción bíblicamente. Efesios 6, y fíjense que esto de honor es tan importante que se repite aún a través de casi toda la Biblia. Efesios 6, del 1 al 3, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, es decir, aceptad su guía y disciplina como sus representantes, o sea, representantes de Dios. Porque esto es correcto, porque la obediencia enseña sabiduría y autodisciplina. Honra, estima, valora como precioso a tu padre y a tu madre y sé respetuoso con ellos. Este es el primer mandamiento con una promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra. Honor, aquí en el griego, estimao, viene de la concordancia Strong del 50 al 90, o sea, en el 50 al 91 puede encontrar la referencia. Amén, hermana Lizzy o hermano Chelo, tiene la mano levantada. Dios le bendiga. Amén. Yo le decía a Chelo aquí que me traía memoria cuando Jesús estaba en la boda, que María viene y le dice que se acabó el vino. Amén. Pues Jesús honró a su madre, ¿verdad? A María, porque él hizo, ¿verdad? Lo que él dijo, todavía no, mujer que tiene, ¿verdad? Que todavía no es mi tiempo, ¿verdad? Pero él fue y lo hizo, porque si él no lo hubiera hecho, entonces cómo hubiera sido, ¿verdad? Esa parte cuando la madre le estaba diciendo se acabó el vino y él no hubiera hecho nada. ¿Entiendes? Tú sabes, él la honró, él respetó lo que ella dice, lo que ella dijo, por el sentido que eso viene siendo una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Amén. Que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestro padre, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir, Chelo? Entonces, pues me traía a memoria eso, ¿verdad? Porque él vino a ser el ejemplo. Amén. Ese es un buen ejemplo. Jesús correctamente honró lo que María había, el pedido de María en ese momento. Amén.
un buen ejemplo, gloria a Dios. Para estimar, fijar el valor, esto lo significa en el griego timao, significa para estimar, fijar el valor por el valor de algo que pertenece a uno mismo. Amén, pastora Yasmin. Sí, bien cortito. Lo que quería era comentar que yo una vez el Señor me hizo hacer un estudio sobre los padres, sobre el honrar padre y madre, y aprendí que la persona que no honra a su padre y a su madre se le acortan los días, y también que muchas veces Dios nos habla a través de nuestro padre y nuestra madre, sean o no sean cristianos. Y a veces tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, no son cristianos, por lo tanto, no voy a seguir el consejo de ellos. Y no nos damos cuenta de que ellos fueron electos para criarnos. Y yo recuerdo muchos consejos que mi mamá y mi papá me dieron. Ellos no eran cristianos cuando eso, y yo no hice caso. Y luego lo que mi mamá predijo salió siendo muy cierto, y cometí muchos errores en esa área porque nadie me había enseñado. Por eso es bien importante oír el consejo de nuestros padres y analizarlo bíblicamente, porque muchas veces Dios nos habla a través de nuestros padres. Amén. Amén, gloria a Dios. Y fíjense que continúa diciendo que es valorar algo que pertenece a uno mismo, que es tuyo. Es honrar, tener en honor, reverenciar, venerar. Honrar a los padres es el único mandamiento en las Escrituras. Gloria a Dios. Con promesa. Que promete una larga vida como recompensa. Los que honran a sus padres son bendecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una larga explicación más que no vamos a entrar en ella porque estamos en la vida de Pablo, pero había que parar. Dentro de la vida de Pablo está lo de honrar a sus padres y a su madre, y había que discutirlo aunque fuera así de breve. Gloria a Dios. Amén. Puede ser una pregunta. Si mis padres, como algo que trajo la pastora Yasmin, algo que comentó, si mi padre es alcohólico, ¿debo yo de darle honor a mi padre? La Biblia no te dice a ti que hagas una separación de si es o no es cristiano. Dios los escogió para que te trajeran a ti al mundo, y fue el canal que Dios lo escogió. Y tú, como buen cristiano obediente a la palabra de Dios, tienes que honrar, darle honor a tu padre y a tu madre. Y esto quiere decir también que aun cuando sean viejos, tienes que cuidar de ellos. No los puedes abandonar. Amén. Gloria a Dios. No los puedes abandonar, no los puedes dejar a su suerte. Ni maltratar. Eso no es darle honor. Tampoco los puedes maltratar. Y hay 11 más versículos que hablan de honor de diferentes maneras hacia los ancianos dentro de la iglesia y a los entre hermanos dentro de la iglesia. Amén, pastora Yasmin. Un comentario más. Recordemos que Salomón fue el rey más sabio que existió. Sin embargo, quien lo entrenó y lo enseñó a él fue su madre. A pesar del historial, porque uno piensa en la mamá de Salomón y uno piensa, wow, una mujer adúltera o una mujer que hizo caer al rey, tenemos muchas ideas equivocadas sobre ella. Pero de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los escritos mismos de Salomón, él mismo hasta le rindió honra a ella y la sentó en un trono al lado de él. Ella fue la que lo enseñó a ser rey a él y lo preparó para el ministerio
que Dios tenía para él en el futuro. Nada en la herencia, antecedentes, experiencia o entrenamiento de Saulo se despreciaría. Todo era parte del plan de Dios para preparar al más grande de todos los apóstoles. Lo mismo es cierto de ti, debido a qué maravillosa promesa en Romanos 8:28 que nos dice: y sabemos con gran confianza que Dios, que está profundamente preocupado por nosotros, hace que todas las cosas trabajen juntas como un plan para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo con su plan y propósito. O sea que todas las cosas que a nosotros nos pasan, nos obran a bien. Y cuando digo todas las cosas, estoy hablando de toda calamidad, de toda angustia, de toda tribulación. Todo obra para bien para nosotros. Dios te hizo y permitió las experiencias buenas y malas, alegres y tristes, que necesitas para cumplir su propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para permitir cada daño que hayas tenido. Es parte de la preparación de su maravilloso plan para su vida. Para ser utilizado por Dios, debemos entender que Dios no quiere desperdiciar ninguno de nuestros talentos, experiencias, entrenamiento o heridas. Todos ellos son parte de su rompecabezas de propósito divino para nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Cristo, todas las partes de los rompecabezas de nuestras vidas se unen para ayudarnos a cumplir el propósito de Dios. Cuando nos equivocamos en gran manera, debemos recordar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas antes de nacer e igual de maravilloso. Dios puede usarnos a pesar de nuestros peores errores. Hechos, capítulo 6, versículo 8 nos dice: y ahora bien, Esteban, lleno de gracia, bendición divina, favor y poder, estaba haciendo grandes maravillas y señales, atestiguando milagros entre el pueblo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a mujeres, a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén, gloria a Dios. Esas son todas las cosas que hacía Pablo. Estaba errado completamente. Vamos a entrar más en detalles un poquito más adelante. La palabra de Dios deja esto claro porque nos revela que incluso los más grandes santos del Antiguo Testamento titubearon en la fe, tuvieron dudas y cometieron pecados terribles. Moisés y David fueron asesinos, pero también lo fue uno de los más grandes santos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Dios siempre revela las faltas y pecados de sus grandes santos para darnos esperanza. Al estudiar la vida de Saulo, aprenderemos que no importa lo que hayamos hecho, Dios todavía puede usarnos de una manera poderosa. Y eso lo hemos visto con testimonios de grandes hombres de Dios, de las atrocidades que hacían antes de venir a Cristo, mas sin embargo, Dios convierte todo eso en algo maravilloso que Él va a usar en su propósito. Gloria a Dios. Eso no importa de dónde usted venga, de dónde haya venido, Dios lo puede usar grandemente. No se castigue usted mismo de que Dios no lo puede usar. Y lo que estoy hablando no es que usted se quede en el pecado donde esté, ni que sea reincidente de que siga cometiendo pecado una y otra vez. Porque cuando estamos en Cristo no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios. Alabado Dios. Amén.
La primera vez que nos encontramos con Saulo, judíos enojados están apedreando a un joven. Hechos 7, 57 al 58. ¿Qué leemos acerca de Saulo en la última parte del versículo 58? Dice, pero gritaron a gran voz y se taparon los oídos y juntos corrieron hacia él, considerándolo culpable de blasfemia. Entonces lo echaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, y los testigos colocaron sus vestiduras exteriores a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Dónde encontramos a Saulo por primera vez en la Biblia? Está siendo testigo y partícipe de la muerte del primer mártir del Nuevo Testamento, de Esteban. Ejecutando a Esteban. Están ejecutando a Esteban. O sea, por eso el primer mártir del Nuevo Testamento. Y es por primera vez que encontramos a Pablo siendo testigo y partícipe de la muerte de Esteban. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los primeros 7 diáconos, Esteban, está siendo apedreado hasta la muerte. Él ha estado declarando que Jesús de Nazaret fue crucificado y resucitado de entre los muertos. Y al poner fe en él, usted puede tener todos sus pecados perdonados. Los judíos habían precipitado la crucifixión de Jesús con acusaciones falsas y un tribunal canguro. Lo que quiere decir canguro quiere decir que fue bien rápido. Fue un tribunal y un juicio completamente rápido. Sin embargo, después de que lo crucificaron, estaban plagados de informes de que había sido visto, y sus seguidores afirmaban que había resucitado de entre los muertos. Finalmente, para su alivio, las vistas ya habían cesado. Entonces los seguidores de Jesús comenzaron a enseñar que él había ascendido al cielo. Los fariseos estaban contentos de que él se hubiera ido, o sea, desapareció, se fue. Ahora nosotros podemos seguir y no tenemos el miedo de perder nuestros puestos, nuestras posiciones, nuestros privilegios, nuestra dignidad en la comunidad. Sin embargo, un joven llamado Esteban comenzó a predicar acerca de la muerte y resurrección de Jesús con un poder increíble. O sea, se levanta, cuando ellos están seguros de que ya se deshicieron del problema, se levanta este joven a predicar de que prácticamente ellos mataron a Jesús, pero que Jesús resucitó de entre los muertos como él lo había prometido, como él lo había dicho, y lo hacía con gran poder y un denuedo increíble. ¿Qué leemos acerca de Esteban en Hechos 6:8? Dice, ahora bien, Esteban, lleno de gracia, bendición divina, favor y poder, estaba haciendo grandes maravillas y señales, atestiguando milagros entre el pueblo. El evangelio debe ser predicado por maravilla, las cosas que Dios hace entre el pueblo. Dios hace milagros entre el pueblo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentarios? Gloria a Dios. Continuamos. Para confirmar que su mano estaba sobre Esteban, Dios le permite realizar milagros, tal como Jesús lo había hecho. Esto infunde terror en los corazones de los fariseos, porque si las personas comenzaban a seguir al Cristo resucitado, significaría el fin de sus posiciones
religiosas y poder. Por lo tanto, como lo habían hecho con Jesús secretamente, persuaden a algunas personas para que testifiquen que escucharon a Esteban blasfemar contra Moisés y Dios. Hechos 6:11 dice: entonces, para atacarlo de otra manera, instruyeron secretamente a los hombres a decir: hemos oído a este hombre, Esteban, hablar palabras blasfemas, calumniosas, sacrilegas, abusivas contra Moisés y contra Dios. O sea que ellos testificaron de que Esteban había blasfemado en contra de la ley y en contra de Moisés. Esto resulta en que Esteban sea arrastrado fuera de los muros de Jerusalén, porque era contra la ley judía apedrear a alguien dentro de las murallas de la ciudad. Saulo observa cómo recogen piedras y comienzan a arrojarlas a la cabeza de Esteban. Saulo observa el primer golpe de piedra a Esteban. Luego observa cómo una segunda piedra, una tercera y luego más vienen tan rápido y furiosamente que no se pueden contar, golpeando el cuerpo de Esteban. Esteban permanece de pie todo el tiempo que puede, pero finalmente las piedras cobran su precio y cae de rodillas. Entonces, ¿qué ora Esteban en Hechos 7, versículo 60? Dice: luego, cayendo de rodillas en adoración, clamó en voz alta: Señor, no guardes este pecado contra ellos, no los acuses. Cuando hubo dicho esto, se durmió en la muerte. O sea, después que hace esta oración, Esteban muere. ¿Qué podemos ver en esta oración? ¿Quién me puede decir algo sobre esta oración? Que él no les guardó rencilla ni rencor, él los perdonó igual que Cristo. Imitó al maestro. Él imitó a su maestro, los perdonó. ¿Qué más? Pidió al Padre que no les fuera contada como pecado ese hecho que estaban cometiendo contra él. Amén. Pidió al Padre que no les contara esto como pecado. ¿Qué más? Imitó a Jesucristo. Amén. Imitó Amén. a Cristo. Amén. Imitó a Cristo en su compasión y en perdonarle. Amén. Porque me imagino que Esteban también habría escuchado sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y quiso ser partícipe de eso, y el privilegio que tuvo, que fue el primer mártir, a pesar que fue con su vida, pero fue el primer mártir que sufrió a causa del evangelio, por causa de Cristo. Amén. Pensemos que sí, él había escuchado de Cristo, porque él predicaba a Cristo, predicaba la muerte y resurrección de Cristo. Él tenía conocimiento de los acontecimientos. Amén. Amén. Manalisi, Ochelo. Ajá, como yo estaba escuchando ayer en el culto, ¿verdad? Si nosotros miramos la oración que él hizo, fue la misma que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Amén. Una oración intercesora. Una oración intercesora. Él intercedió, no contando lo que sus enemigos estaban haciendo con él en ese momento, lo trágico que era la situación que él estaba, sino que él hizo una oración intercesora, y no tan solo sino que por todos los que estaban allí. Una oración por todos los que estaban allí, no sabiendo lo que iba a suceder con Saulo, que estaba allí presente, y quizás con muchos otros que la Biblia no menciona. Amén. Pero eso es una oración intercesora.
la cual nosotros tenemos que hacer cuando oramos por aquellos que tratan de hacernos daño. ¿Ven? Es el tipo de oración que nosotros tenemos que hacer por aquellos que tratan de hacernos daño a nosotros. Tan pronto como termina su oración, Esteban cae muerto. Una de las personas por las que Esteban estaba orando era Saulo. A nuestra manera de pensar, Esteban murió prematuramente. Sin embargo, vivió lo suficiente para exponer a Saulo a su habilidad sobrenatural y a su muerte y oración, y su oración jugaría un papel vital en la conversión del más grande de todos los apóstoles. Saulo no era un espectador inocente de todo esto. ¿Cómo aclara esto? Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo aprobó de todo corazón la muerte de Esteban. Y en ese día estalló una gran e implacable persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y los creyentes estaban todos dispersos por todas las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esto es lo que sucede en este momento. Pablo no estaba allí inocentemente. Que Dios los bendiga. Amén. Que Saulo, cuando estaba ahí, después cogieron las vestimentas de Esteban y se las tiraron a los pies a Saulo. Sí, ellos tomaron las vestimentas de todos ellos y las tiraron, porque ellos no apedreaban con sus vestimentas. Ellos se quitaban la túnica exterior, y entonces se quedaban con su túnica interior. Sí, que Saulo sabía lo que se estaba haciendo ahí. Sí, Saulo sabía lo que se estaba haciendo y lo estaba aprobando, que es lo que acabamos de leer aquí en Hechos. Hechos 8:1. Ok, amén. Sí, mira, oye, el 8:1 dice: Saulo aprobó de todo corazón la muerte de Esteban. Es la primera oración de ese versículo. Luego dice: y en ese día estalló una gran, implacable persecución contra la iglesia en Jerusalén. O sea que la persecución que explotó ese mismo día fue implacable, fue con todo. Hoy en día nosotros estamos siendo perseguidos, no quizás tan implacablemente, pero sutilmente se está persiguiendo a la iglesia, y la iglesia no se está dando cuenta de la persecución que tiene, pero sí estamos siendo perseguidos. Por ejemplo, en las escuelas públicas tú no puedes mencionar el nombre de Jesucristo. En muchos lugares tú no puedes nombrar el nombre de Jesucristo. A muchos capellanes se les prohíbe orar en el nombre de Cristo. Ellos tienen que decir en su nombre, y eso es todo. No pueden decir en el nombre de Cristo. O sea que hay una persecución, y la Biblia dice que nosotros seríamos, la mayor persecución que nosotros tendríamos sería ¿por qué? Pero por el nombre de Cristo. Por eso es que la iglesia sería más perseguida por su nombre. Por lo tanto, la primera vez que nos encontramos con Saulo, él está ayudando gustosamente en el brutal asesinato del primer mártir cristiano. El comportamiento y la oración de Esteban no tocaron el corazón de Saulo en ese día, porque estaba lleno de odio hacia todos los cristianos. Pero sin duda, la muerte heroica de Esteban jugó un papel en el cambio del corazón de Saulo. Nunca sabemos cómo Dios va a usar nuestras heridas y sufrimientos para tocar a otros. Esto me recuerda un testimonio que yo escuché de de alguien que escribió sobre unos misioneros que los agarraron, hicieron una fosa y los metieron dentro de la fosa al predicador
su esposa y sus niños, y empezaron a llenar la fosa de arena. Y según iba subiendo la arena, el predicador lo que hizo fue que para confortar a los niños y a su familia empezaron a cantar, a adorar, a entonar himnos de adoración. Y según la arena iba cubriendo los niños más pequeños y los iba matando, él seguía entonando con el resto de la familia himnos de adoración hasta que todos fueron enterrados vivos. Años más tarde, 50 de los soldados que estaban allí vinieron a los pies de Cristo por lo que vieron en ese momento. Como estas personas en su momento de sufrimiento adoraban de una forma alegre, entonaban cánticos a nuestro Dios. Y Dios estaba con ellos porque dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza. 50 personas vinieron a Cristo tiempo más tarde por ese hecho. Nosotros nunca sabemos cómo nuestro sufrimiento va a tocar a las personas alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque depende de lo que nosotros creemos y en quien confiamos, depende de cómo nos comportamos en el medio de la tribulación, en el medio del sufrimiento. Eso es lo que las personas miran en nosotros para ver si somos genuinos, cómo actuamos en medio de los problemas. El odio de Saúl no termina allí, porque entonces hace estragos de la iglesia, entrando en cada casa y poniéndolos en prisión. Hechos 8:3 dice: pero Saulo comenzó a devastar la iglesia y a agredir a los creyentes, entrando casa tras casa y arrastrando a hombres y mujeres, poniéndolos en prisión. ¿Qué hacía Pablo en ese momento? Pablo estaba destruyendo las familias cristianas, dejando niños sin sus padres, dejándolos huérfanos, haciendo estragos dentro de la iglesia. La palabra traducida estrago significa devastar, devastar despiadadamente. O sea, no había piedad. Saulo devastó despiadadamente muchos hogares, dejando a los niños sin padres y causando un dolor y una tristeza indecibles. Es difícil creer que este es el hombre que Dios inspiraría a escribir el capítulo del gran amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Todos lo conocen, este capítulo, que dice que si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, nada sería. Y este capítulo de Primera de Corintios 13, este capítulo completo, habla de las cosas que verdaderamente son infructuosas si no tengo amor, incluyendo si doy todo lo que tengo y no tengo amor, de nada sirve. Pablo nunca trató de justificar o racionalizar su pecado. Nunca trató de justificarlo y nunca trató de racionarlo. Eso era lo que él creía, eso era lo que él pensaba y hacia eso iba. No jugó el juego de la culpa culpando a sus padres o a la formación religiosa. En cambio, ¿qué escribe acerca de sí mismo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15? Dice: esta es una declaración fiel y confiable que merece plena aceptación y aprobación, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Fíjense hasta dónde llega el apóstol Pablo a declararse que él mismo se consideraba el primero de todos los pecadores en su vida antigua.
Mas sin embargo, nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo y queremos traer un corazón contrito y humillado, lo primero que hacemos es justificar nuestro pecado. Lo que hicimos, siempre le echamos la culpa a alguien. Yo era así porque mi papá me crió así. Yo era asado porque en la escuela me enseñaron así. En mi barrio me enseñaron así. Los amigos con los que me junté eran así. Mas sin embargo, no debiera de ser así. Un corazón contrito y humillado mira su falta, no la falta de los demás. Tú tienes que venir tal y como tú eres y aceptar que todo lo malo que hiciste, lo hiciste tú de tu propia voluntad. Algo que yo siempre le decía a mis hijos y aún todavía se los digo muchas veces, le digo, no dejen que sus amigos los escojan a ustedes. Ustedes escojan a sus amigos. Una gran diferencia. No deje que tus amigos te escojan a ti. Tú escoges tus amigos. ¿Por qué? Porque si tú dejas que personas te escojan a ti como amigo, se te van a acercar personas que verdaderamente no te aprecian, no te llevan a donde te tienen que llevar. Pero si tú escoges a tus amigos, vas a escoger personas que te van a hacer de bendición y te van a ayudar a crecer. Amén. Gloria a Dios. Alguien que no le sirva a uno de bendición no debe ser amigo. Alabado Dios. ¿Alguna pregunta o comentario o aportación? Gloria a Dios. Alabado Dios. Estamos bien calladitos hoy. Yo creo que las vacaciones les hicieron daño. Amén, pastora Yasmin. En cuanto a las amistades, hay una área que estudié cuando estaba estudiando liberación, que habla sobre lazos inicuos, que es cuando uno hace una amistad que es dañina, aunque sea muchas veces cristiana. Hay veces que hacemos amistades con personas que se llaman o reclaman ser cristianos, pero nos atacan emocionalmente o hacen cosas muy indebidas. Y a veces nosotros los toleramos. Y al hacer eso, creamos un lazo emocional y espiritual con esa persona. Aunque aunque no estemos muy apegados a ellos como amistad. Pero al permitirles practicar el pecado, creamos ese lazo. Por eso es que la Biblia nos dice que con un hermano, una persona llamándose hermano que esté en algún pecado de inmoralidad fuerte, ya sea adulterio, fornicación o lo que sea, que con el tal no nos sentemos a la mesa siquiera, porque a veces creamos esos lazos emocionales y nos volvemos responsables de la salvación de esa persona o de que esa persona se pierda. Porque si esa persona se pierde porque nosotros no lo regañamos y le seguimos la corriente y le seguimos la mitad, pues nosotros tenemos que responder delante de Dios por esa persona. Y muchas veces es preferible no tener muchas amistades, sino escogerlas bien cuidadosamente. Hay amistades que Dios las trae a nuestra vida y usted sabe que Dios las trajo a su vida cuando son de bendición para usted. Pero si son de problemas, sepa usted que usted escogió la amistad, no Dios. Y eso yo lo tuve que aprender a cantazo porque no lo quería entender. Y pasé muchas vicisitudes y muchos malos ratos porque no lo entendía. Hasta que el Señor mismo me lo tuvo que ir enseñando y explicando.
porque Dios está haciendo una obra maravillosa en su vida. Él lo está moldeando de acuerdo a la personalidad de Cristo. Pero aún Cristo a la larga se deshizo de Judas cuando le dio la última oportunidad. Y Judas escogió al diablo. O sea, ya Judas era hijo de perdición. Y muchas veces a nosotros nos rodean hijos de perdición y tenemos que deshacernos de ellos, despedirlos. Usted puede orar por ellos, pero de lejito. Si esa persona ataca su vida espiritual, ataca su vida emocional y le trae maldición en lugar de bendición, despídalo de su vida, porque si no, le sirve de piedra de tropiezo. Sí, hay veces que hay personas que cuando vienen y se llaman amigos, pero un amigo le trae a usted bendición, lo ayuda a usted a crecer, no lo ayuda a usted a menguar y no le sirve de tropiezo. Una persona que le sirva a usted de tropiezo realmente no es amigo. No vino de Dios. Alabado Dios. Aún el mismo Pedro, Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me sirves de piedra de tropiezo. Cristo miró mucho más allá del hombre, miró en el área espiritual, miró quién era el que estaba hablándole en ese momento, cuando le dice: de ninguna manera estas cosas te acontezcan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado en cuanto a amistades. Amén. Pablo luego explica cómo Dios puede usarnos a pesar de nuestros peores pecados. Él describe, sin embargo: por esta causa obtuve misericordia, para que en mí primero Jesucristo pudiera manifestar toda paciencia como un modelo para ellos, que en lo sucesivo creyera en él para vida eterna. Primera de Timoteo 1:16 nos dice: sin embargo, por esta razón hallé misericordia, para que en mí, como el principal de los pecadores, Jesucristo pudiera demostrar su perfecta paciencia como ejemplo o modelo para aquellos que creerían en él para la vida eterna. O sea, él se consideraba un ejemplo para aquellos que Cristo iba a llamar hacia él. Aunque Saulo era un judío profundamente religioso, celoso de su fe y de lo que lo hizo en ignorancia, no puso excusas, sino que se consideró a sí mismo el principal de los pecadores. Lo voy a repetir. Aunque Saulo era un judío profundamente religioso, celoso de su fe y de lo que lo hizo en ignorancia, no puso excusas, sino que se consideró a sí mismo el principal de los pecadores. Aunque todos sus pecados fueron perdonados, Pablo tuvo que vivir con los recuerdos de su pecado por el resto de su vida. Eso lo que hace que el pecado sea tan malo. Podemos ser perdonados, pero es posible que tengamos que vivir con los recuerdos y las consecuencias de nuestros pecados para toda la vida. ¿Cómo describe David esta verdad? En el Salmo 51:3 dice: porque soy consciente de mis transgresiones y las reconozco. Mi pecado está siempre delante de mí. Aleluya. Si alguien podía hablar sobre este efecto, era David. ¿Por qué? Porque la espada nunca se apartó de su casa debido al pecado, debido a la muerte de Urías. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Somos libres de elegir si pecar o no. Eso es una elección suya. Usted es libre
de si peca o no peca, es una elección. Pero no somos libres de elegir las consecuencias de nuestro pecado. Usted puede elegir pecar o no pecar, pero hay algo que usted no va a poder elegir y son las consecuencias. Porque quizás usted piense que no habrán consecuencias y usted siga en su pecado hasta que llega un momento que se le cierre el camino y le caen encima las consecuencias. Gloria a Dios. Sin embargo, mirando hacia atrás, Pablo pudo ver que Jesús tuvo toda la paciencia. Primera de Timoteo 1:16 dice: sin embargo, por esta razón hallé misericordia, para que en mí, como el principal de los pecadores, Jesucristo pudiera demostrar su perfecta paciencia como ejemplo o modelo para aquellos que creerían en él para vida eterna. Al tratar con él, cuando nos equivocamos a lo grande, o sea, de gran manera, Dios demuestra su paciencia y nos ofrece el mismo perdón para que nosotros también podamos ser usados por Dios. Cuando te equivoques grandemente, recuerda que Dios tiene un propósito para nuestras vidas antes de que nazcamos, antes de nacer. Y Dios puede usarnos a pesar de nuestros peores errores o pecados. Estos principios son verdaderos porque el cristianismo es una relación, no una religión. La religión enseña lo que tenemos que hacer por Dios. El cristianismo enseña lo que Dios en Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz, al tomar nuestras desventajas y cambiándolas en ventajas. La religión dice hacer, la relación dice hecho. Todos nos arrepentimos y todos hemos estropeado grandemente, todos nos hemos equivocado grandemente o pecado grandemente. Pero Dios todavía puede usarnos. ¿Qué es lo que más te habla de esta lección sobre el hecho de que Dios puede usarte incluso cuando te has equivocado grandemente? ¿Qué es lo más que has aprendido de esta lección? ¿Ven? ¿Quién puede? ¿Algún comentario o preguntas hasta aquí? Aportaciones, gloria a Dios. Preguntas, comentarios, aportaciones. Pastor, no entendí lo último que vi. Que cómo puede. ¿Cuál fue lo que no entendí, hermana Adilsa? Lo último que dijo, la pregunta. ¿Qué es lo que más te habla de esta lección sobre el hecho de que Dios puede usarte incluso cuando te has equivocado grandemente? ¿Qué es lo más que le habló de esta lección? Cuando pecamos grandemente o nos equivocamos grandemente, fallamos al blanco. A veces nos usa así y siempre uno lo recuerda y trata, uno siempre trata de cuando eso nos marca, cuando un pecado nos marca, uno trata y le dice, siempre trata como de enseñarle a otra persona para que no viva como esas consecuencias en las cuales creo yo. Amén. Hermano Henry. Amén, gloria a Dios. Pastor, es porque
Dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Amén. Pastora Yasmin. Bueno, mientras usted estaba hablando eso, yo andaba pensando en todas las cosas malas que hicieron todas las personas, todas esas personas que Dios menciona en su palabra. Abraham, Sara o Sarai, David y Pablo. O sea, ellos cometieron muchos errores y a veces esos errores fueron terriblemente serios. Por ejemplo, en el caso de David, que mandó a matar a Urías, que era un siervo muy fiel a él. Y me pongo a pensar en el hecho de que él nos escogió desde antes de la fundación de la tierra. Él ya, nosotros ya estábamos en la mente del Señor, en el corazón del Señor, y que Él conoce todos nuestros días, todos nuestros hechos, aún desde antes de engendrarnos. Y por lo tanto nosotros no podemos hacer nada que a Él lo sorprenda. Y Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos y siempre está ahí para nosotros. Realmente nosotros, no hay nada ni nadie que nos saque de la mano de Dios, sino nosotros mismos somos los únicos que podemos tomar esa decisión. Y no debemos tomar esa decisión. Debemos siempre que nos caemos pedir perdón y levantarnos y seguir hacia la meta, siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Amén. Ven. Un aporte que quiero dar. O sea, la muestra de amor más grande es la que lo llevó rendido a la cruz por nosotros. Amén. Amén. O sea, eso es lo que yo podría decir, porque no hay, el amor sobrepasa todas las cosas. Amén. Encierra todo. Amén. Entonces, siempre y cuando nosotros fallamos y vamos al Señor arrepentido, lo que hace que Dios los perdone es el amor. Amén. Porque cuando Él fue a la cruz y derramó su sangre, lo hizo una vez por todas, para nosotros, que Él los redimió, amén, de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestras iniquidad, amén. Y su sangre los lavó y los hace, es la que los hace aptos, amén, para toda buena obra. Amén. 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 Añadiéndole a ese, yo acabo de postear un versículo que dice, 1 Pedro 4:8, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Gloria a Jesús. Amén. Así es. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, levantarnos, usando misericordia los unos a los otros y recordar que no somos perfectos. Solo Cristo fue sin pecado. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que batallar con el pecado, pero siempre debemos tener un hermano que nos ayude a levantarnos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y nunca debemos atacar al hermano caído, porque eso no muestra que andamos como Cristo anduvo. Y nuestro hermano es nuestra responsabilidad, porque somos guardas de nuestro hermano. Amén. Amén, gloria a Dios.
Y lo que quiere decir este versículo no es que nosotros, cuando dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. No quiere decir que cuando el hermano peca yo me lo voy a callar y voy a dejar que él siga en el altar ministrando y siga en la iglesia con su pecado. Esto Sí, lo porque que, eso sería encubrir sí, lo que usted dice. esto lo que quiere decir es que yo voy, cuando él cae, voy a amarlo, voy a acercarme a él para levantarlo, ayudarlo a levantarse. No me voy a gozar porque cayó, no me voy a alegrar porque cayó, no me voy a ir a hablar con otros de que él cayó. Si hablo con otros es para levantarlo, restaurarlo. Amén. Eso es cuando dice que el amor cubre multitud de pecados. Es que usted en amor y mansedumbre, usted va a levantar, a restaurar al hermano, que él venga al arrepentimiento. A esto se refiere este versículo, de que nosotros tenemos que restaurar, tratar de restaurarlo si él se deja restaurar. Aleluya. Pero no es que el hermano cometió un pecado, yo me voy a quedar calladito, no voy a decir nada, porque imagínate, no se lo voy a decir al pastor, no voy a hablar con el pastor, no voy a hablar con nadie. Hay una diferencia entre llevar un chisme y andar en amor para levantar a alguien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diría, ¿está abierto? Diría yo que eso se llama participar en el pecado del hermano. Si hacemos silencio. Amén. Si lo callamos, sí. Si lo callamos y lo encubrimos, es participación. Sí. Pero dice que debemos de ser compasivos. Amén. 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 Gloria a Dios. Y restaurarlo en mansedumbre también dice. Considerándolos a nosotros mismos. Amén. Amén. A nivel de restauración. La diferencia está en que el que va donde el pastor le dice al pastor, pastor, le voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. Ya eso es chisme. Ahora, si yo voy, pastor, está sucediendo una situación, vamos a hablar con el hermano, vamos a restaurar al hermano, vamos a tratar de traer al hermano al redil porque se nos salió del redil. Hay una gran diferencia. Gloria a Dios. ¿Ven? Porque el diablo trabaja en las tinieblas, Dios trabaja en la luz. Cuando alguien dice, pastor, le voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie, eso es encubrimiento, eso es trabajar en las tinieblas.